Vamos a ir al libro de San Juan, vamos a ir al Evangelio San Juan y vamos a estar leyendo en el capítulo número 6. San Juan capítulo número 6, vamos a leer del versículo 37 al versículo 40. Y vamos a meditar bajo el título Una promesa firme para todo verdadero creyente. Una promesa firme para todo verdadero creyente. San Juan capítulo número 6, versículo 37 al 40. ¿Lo tienen? Amén. Dice el versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Bueno, habiendo pedido ya la dirección del Espíritu Santo, que me dé la guianza para poder impartir la enseñanza de esta tarde, la cual es tan vital, tan importante para nuestras vidas como creyentes, una porción bíblica que nos habla acerca de la promesa del Padre para todo verdadero creyente, la promesa de la vida eterna. En verdad muchas veces nos impacientamos esperando la venida del Señor, pero dejamos pasar por alto muchos detalles que encontramos aún en la Biblia, porque dice la palabra de que antes de que viniera la lluvia a la tierra dice que era mojada por un rocío, y eso tenía un propósito, porque cuando vamos a las tiendas donde venden jardines, los viveros le llamamos, ¿verdad?, en El Salvador, acá vemos que tienen unas mangueras o unos tubos que están sprayando agua lentamente sobre las plantas. Y una vez, ¿verdad?, me quedé pensando por qué no ponen una cuestión que les supla bastante, suficiente agua de una vez, pero no me había puesto a pensar de la paciencia que tiene que haber en nosotros, porque pensando en una manguera que esté brotando agua en abundancia, esa agua buscaría por dónde correr y agarrar a su camino, dejando la tierra seca. Pero el propósito con el cual tienen esas mangueras sprayando ese rocío sobre las plantas es porque lentamente van a nutrir, van a suplir el agua necesaria, humectando las plantas, así como la tierra donde están, para que esas plantas puedan sobrevivir. Así nosotros debemos de tener paciencia y llenarnos, nutrirnos con la palabra del Señor, para que estemos siempre llenos de vida, ya que nosotros contamos con una promesa que se nos ha hecho, y esa promesa es que seremos resucitados en el día postrero. Y una de las cosas que nosotros debemos tomar en cuenta es que Dios no actúa al azar. Dios siempre tiene ese plan perfecto que Él ha creado, y debemos de reconocer de que Dios nunca va a ser tomado por sorpresa, y para Él no existen las casualidades. Todo Dios ya lo tiene bien preparado, bien diseñado, y con el propósito que todos aquellos que creamos en su Hijo seamos beneficiados con sus promesas. Dios no creó el mundo para que viviera en la forma en la cual, ¿verdad?, el mundo quiere vivir. Dios nos ha creado
para que nosotros vivamos con un propósito en esta tierra. Y ese propósito es que nosotros estemos de acuerdo con su plan, para que nosotros vivamos en esta tierra con un propósito y con una esperanza. Y eso lo que nos debe llevar a pensar es que todo lo que a nosotros, ¿verdad?, nos ocurre en nuestra vida, porque en nuestra vida van a ocurrir muchas cosas en nuestro diario vivir, pero todas aquellas cosas que nos ocurran en nuestra vida, y ya sean pruebas o ya sean motivos de alegría, todas esas cosas las ha diseñado Dios para nuestra propia preparación, porque sabemos de que nuestra fe va a ser probada. Entonces Dios ha diseñado esas cosas para prepararnos, para irnos edificando. Esas pruebas que nosotros muchas veces vemos que como que nunca van a pasar, como que nunca vamos a salir de ellas. Sabemos de que Dios está en control de todo eso y debemos de confiar plenamente en Él. La forma en que nosotros debemos pensar cuidadosamente, diría yo, es que Dios mismo ha sido quien ha planeado nuestra salvación. Nosotros ni siquiera éramos parte del pueblo de Israel, ni somos parte, pero ahora que tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos parte de la iglesia, del pueblo que Dios, ¿verdad?, ha redimido. El pueblo que en aquel día será levantado con poder y gloria, porque esa es la promesa que nosotros hemos recibido, y es una promesa, como mencioné al principio, una promesa firme, porque viene de nuestro Dios, quien es fiel. Pero nosotros debemos de mantenernos también apegados a sus mandamientos. Debemos de nosotros ver cómo, de una forma cómo llegó el Evangelio a nuestra vida. Debemos de pensar desde un principio cómo las buenas nuevas de salvación pasaron de la tumba que estaba vacía a aquellos discípulos a quien se les apareció nuestro Señor Jesucristo, y luego se fue de persona en persona hasta que llegó a nuestras vidas y nosotros fuimos beneficiados con las buenas nuevas de salvación, las cuales hemos creído, y por tanto nosotros creemos de que somos poseedores de las promesas que el Señor ha dado en su palabra. Y esto nos deja bien en claro que si la muerte no pudo impedir el plan de Dios de salvación, nada podrá impedir que nosotros seamos resucitados como escogidos de Dios en el día postrero. Porque nosotros hemos sido escogidos por Dios. Y este capítulo número 6 que hemos tomado nos provee un punto mayor de referencia. Cuando nosotros leemos, nos revela la identidad de Jesús como el enviado del Padre. Y eso es lo que nosotros hemos leído en estos versículos. Veamos los siguientes versículos que nos revela la identidad de nuestro Señor Jesucristo como el enviado. En el versículo 38 del capítulo 6 de San Juan, dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y si vemos adelantito en el versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Versículo 50 dice: este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Y dice el 51, yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y si vemos en el versículo 57, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come
Él también vivirá por mí. Vemos cómo el Señor, con sus palabras, específicamente nos está dando a conocer su identidad como el enviado del Padre. Y esto claramente, pues, podemos decir de que está haciendo una distinción. Aquí está hablando en general y nosotros que creemos en esta palabra podemos ver la diferencia entre la credulidad y la incredulidad por medio de la ilustración que Jesús hace acerca de comer su carne y beber su sangre. Nosotros sabemos de que es un simbolismo, el cual pues nosotros como creyentes sabemos de que practicamos lo que el Señor nos mandó, lo que es la cena del Señor, pero hay muchas personas que no creen en eso. Y esa era la discusión que tenían los fariseos o los religiosos en ese tiempo. Veamos qué nos dicen los versículos 53 al 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Vemos, dice el versículo 57, como me envió el Padre, dice, viviente, y yo vivo por él, por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y eso es lo que nosotros creemos. Hay muchas personas que escuchan esto, pero se les hace imposible creer. Pero nosotros como creyentes sabemos de que es una verdad a la cual debemos de arraigarnos y permanecer en ella. Y esto lo dijo el Señor motivado por la incredulidad. Nosotros somos creyentes. Y eso nos pone en la situación de querer anhelar cada día, conocer más de Él y participar de lo que el Señor nos ha mandado, de comer el pan, de beber, ¿verdad?, el vino en la cena del Señor. Cuando dice que es motivado por la incredulidad, está hablando de los religiosos con la cual Él confrontó a los judíos. Y vemos en el versículo 52 que dice, entonces los judíos contendían, dice, entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y claro que, como repito, puede resultar algo ilógico, pero es algo que nosotros, pues, gracias al Señor, nos ha dado el entendimiento para que podamos ser partícipes y como creyentes ser poseedores de esas promesas que Él nos ha dado. Como dice el versículo 41, dice que murmuraban entonces, dice, de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Y dice el versículo 52, nuevamente, que los judíos, dice, contendían entre sí. Esa era la discusión que ellos tenían. La discusión venía a raíz de la incredulidad que ellos tenían en su corazón. Porque luego encontramos, ¿verdad?, las palabras de vida eterna cuando leemos del versículo 60 en adelante. Si leemos del versículo 60 al 66, dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros
que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahora, ¿cuál es la diferencia hoy en día? Sabemos de que muchos le han dado la espalda a nuestro Señor. Y por eso es que desde el principio, cuando mencioné el título o el tema de la predicación, que es una promesa firme para todo verdadero creyente. Porque muchos dicen creer en el Señor, pero en el caminar diario tienden a tener esa incredulidad y a volverse atrás. Ahora, las señales que nosotros hemos encontrado en este capítulo, sabemos de que son un simbolismo a los eventos que corresponden a lo que es la salvación en la historia del pueblo de Israel. Y estos indican que Jesús llenó la tipología de lo que era la Pascua, de lo que era el Éxodo y la provisión del alimento en el desierto, hablando, ¿verdad?, del maná, pero ahí él mismo ha dado la explicación a la diferencia entre él y el maná. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué les dijo Jesús cuando leemos el versículo 58? Este es el pan que descendió del cielo. Y aquí le dice, no como vuestros padres comieron el maná y murieron, porque ellos tuvieron esa bendición del alimento que fue enviado por Dios, pero era algo material, algo que podían comer. Y aquí lo que está hablando el Señor, que son palabras de vida, dice que las palabras que Él da son espíritu y el espíritu es vida. Nosotros lo podemos ver y podemos tener la plena certeza de la afirmación que el Señor nos está dando conforme a la promesa firme para nosotros como creyentes. En el versículo 37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da, dice, o sea, todos nosotros sabemos y ha dicho el Señor en su palabra, de que todo aquel que viene es porque el Padre lo ha traído a Él. Y en la parte A, donde dice que todo lo que el Padre me da, vemos que eso nos dice que es Dios quien nos guía a nosotros a la fe, que la fe no nace de nosotros, sino es un don de Dios. Es nuestro Dios quien nos guía a esa fe en nuestro Señor Jesucristo y guía a todo aquel que Dios tiene ya en sus planes redimir. Y la redención de los elegidos es una cosa, como decía, no casualidad, no hay ninguna duda, no hay, verdad, sorpresa, sino que es una redención que nos espera, una redención certera. Pero muchos, como decía, verdad, se equivocan, porque hay requisitos también. Hay requisitos y lo vamos a ver más adelante. Nosotros hemos sido escogidos por Dios, Dios nos ha traído al Hijo y ahora nosotros, por medio de Jesucristo, nosotros hemos sido justificados y somos salvos. Pero nos es necesario que permanezcamos en Él. En la parte B dice, vendrá a mí, dice, ha dicho, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, dice la parte B, y al que a mí viene, no le echo fuera. El Hijo promete la aceptación a los que verdaderamente creen en Él. Los verdaderos creyentes, el Señor está diciendo, de los que vienen a Él, Él no les echa fuera. Dice San Juan 3:18, dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Ahora, nosotros podemos tomar como ejemplo algunas porciones de la Biblia y anoté algunos versículos los cuales quiero que veamos para que veamos cómo Dios desde un principio viene obrando y mostrando su bondad. Podemos tomar, ¿verdad?, como referencia lo que pasó en Génesis. Vamos a Génesis capítulo número 6.
Solo vamos a ver unos ejemplos claves y esto está hablando acerca de cuando Noé construyó el arca. ¿Y por qué razón la construyó? Por la maldad que se había regado en la tierra y en obediencia a lo que el Señor hizo. Y esto el Señor lo hizo de darle esa orden a Noé en su gran bondad y misericordia. Veamos los versículos claves solamente. Vamos a ver. Primeramente, podemos ver la tipología o podemos ver cómo es que una persona puede recibir la gracia y la bondad y la misericordia de Dios, aunque nosotros no vamos a llegar a ese punto, pero dice en el versículo 9, mientras estemos en esta tierra no vamos a poder llegar al punto de estos hombres a quienes Dios escogió para salvar un remanente. En el versículo 9 del capítulo 6 dice, estas son las generaciones de Noé, dice, y aquí vemos la descripción, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Vemos la condición, cuál era la condición por la cual fue escogido. Y la tierra, sabemos de que, como hemos leído, se corrompió delante de Dios y se llenó de mucha violencia, y eso lo leemos en los versículos 11 al 12, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Luego, más adelante, si leemos esto, podemos leer esa porción bíblica después, ¿verdad?, de la enseñanza, porque son muchos versículos, pero del versículo 13 al versículo 22 y continúa en el capítulo 7, versículo 1 al 5, el mandamiento que Dios le dio, las distinciones, cómo Noé debía construir ese arca, y vemos también vamos a poder leer en esa porción la obediencia de Noé. En el versículo 16 del capítulo 7 vemos la obediencia de los seres vivientes a los cuales, ¿verdad?, Dios había ya determinado que entraran en ese arca, y podemos decir, ¿verdad?, los entendidos. Y podemos ver la diferencia de hoy en día. Nosotros fuimos parte de eso y lo podemos decir por experiencia, de que muchas veces los animales son más entendidos que el ser humano. ¿Por qué razón digo esto? Porque en El Salvador, en las calles esas anchas que hay, donde hay mucho tráfico, han construido pasarelas. Y vemos la gente, mucha gente ha muerto, golpeada por los vehículos. Mucha gente han sido arrolladas por los vehículos porque ellos se cruzan la calle y estando la pasarela, ¿verdad?, por no dar unos pasos. Y es lo contrario, vemos a los animales muchas veces, a los perritos que están caminando por la pasarela y se pasan de un lado a otro sin ningún problema. Pero eso es lo que hemos visto acá en el versículo 16, la obediencia, dice, los animales, ¿verdad?, o los entendidos. En el versículo 16 dice, y los que vinieron, macho y hembra. Otro punto que debemos de ver, que desde el principio, conforme a lo que se está viendo hoy en día, es otro tema, pero hablando, ¿verdad?, del homosexualismo y todas las desórdenes que se están viendo, ¿verdad?, en la humanidad. Dice acá, y los que vinieron macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. En el versículo 21 vemos la muerte de los rebeldes y los que no creyeron a la advertencia de Dios. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Ahora, si vemos esto desde el punto de vista del juicio que viene sobre la tierra, el juicio es algo que nosotros sabemos de que va a venir, y esa es la razón por la cual estamos agradecidos con el Señor de que nos ha dado la sabiduría y el conocimiento para que nosotros podamos seguir el camino que Jesucristo nos ha mostrado. Ese es un ejemplo del juicio de Dios. Dice de que murieron todos los reptiles, las bestias, el ganado y todo hombre que quedó fuera del arca. Pero dice el versículo 23,
Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Esto es un ejemplo de la destrucción que hubo de todos aquellos desobedientes y la salvación de todos aquellos, ¿verdad?, que obedecieron a la palabra del Señor, de los cuales no se perdió ni uno solo. Algo que lo podemos ver como la referencia de lo que el Señor ha dicho, que todos los que el Padre trae a nuestro Señor Jesucristo, Él no va a perder ninguno, y todos aquellos que permanezcamos en Él seremos salvos al final de los días. Ahora, la bondad de Dios y la bendición a todos los que sobrevivieron, en el versículo 15 del capítulo 8, ahí mismo en Génesis. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Eso es algo que en Génesis, palabras similares a las que vimos en Génesis 1:22, donde el Señor, ¿verdad?, bendijo a la primera pareja y dijo: multiplicaos y que llenaran la tierra. Esa es la bendición que Dios vuelve a dar y da la oportunidad de que se vuelvan a multiplicar, ¿verdad?, para que llenen la tierra. Ahora, Jesús, sabemos nosotros que Jesús tiene la voluntad de salvarnos, pero el problema es que no solamente se trata de la voluntad que tenga Jesús, como hemos leído, si volvemos ahí a San Juan capítulo 6, no solamente se trata de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué es que digo que no se trata solo de su voluntad? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque nosotros hemos leído acá en la palabra del Señor, en el versículo 38, dice el por qué. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, dice el Señor, sino la voluntad del que me envió. Nosotros, ¿cómo podemos ver o de qué forma podemos ver esto? Si vemos en la parte A, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. La voluntad del Hijo, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo y la voluntad del Padre son dos cosas que siempre tienen que estar de acuerdo. ¿Y por qué razón? Porque no puede haber ninguna competencia o ningún desacuerdo entre ellos. ¿Y cómo es que ese acuerdo entre el Padre y el Hijo se refleja entre ellos dos? Este acuerdo se ve reflejado en la sumisión que nosotros vimos de parte de nuestro Señor Jesucristo hacia nuestro Dios, hacia el Padre. Ahora, eso es lo que nosotros debemos de meditar, detenernos un momento y meditar. Vemos cómo el acuerdo de los dos en el plan de salvación. La pregunta es si nosotros estamos de acuerdo con el Señor. Si nosotros estamos de acuerdo con nuestro Señor, si estamos nosotros haciendo o imitando a Jesucristo, así como Él estaba sujeto al Padre, si nosotros nos estamos sujetando también a Él y haciendo su voluntad. Si no lo estamos haciendo, es tiempo de reflexionar, o es tiempo de que reflexionemos y nos pongamos de acuerdo con nuestro Dios, para que su voluntad se vea cumplida en nosotros. ¿Y cuál es esa voluntad? Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. La voluntad del Padre siempre
va más allá que la oferta que nosotros podemos recibir. La oferta que nosotros podemos recibir, todo aquel pecador que está perdido, sus pecados serán perdonados y serán librados de la ira venidera, así como nosotros lo fuimos. Pero como decía, la voluntad del Padre siempre va más allá. La voluntad del Padre es que al final de los tiempos, nuestro Señor Jesucristo resucite a todos aquellos que le fueron dados por el Padre. Y de esto dice que Él no perderá nada. No perderá a ninguno del grupo que se le haya dado. Ahora nosotros sabemos y hemos entendido lo que es verdad, que la gracia de Dios siempre persevera en aquellos que luchan por hacer su voluntad. ¿Y de quién está hablando? Sino de los verdaderos creyentes, porque como mencioné, muchas personas dicen creer en Jesucristo, pero están viviendo su vida como quieren. Están siguiendo el camino que quieren, el camino de los afanes, el camino de la diversión, del entretenimiento. Cambian los servicios de adoración al Señor, han dejado de congregarse. Por eso es que la promesa es firme para todo verdadero creyente. Porque la gracia de Dios siempre persevera en todo creyente. Veamos Romanos capítulo 8. Y es un versículo muy conocido. En el primer versículo encontramos la bendición que nosotros tenemos ya en nuestra vida. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y allí es donde digo yo, el verdadero creyente siempre va a luchar por caminar conforme al Espíritu y los deseos pecaminosos de la carne serán hechos de lado. Ahora, ¿qué es lo que quiero que veamos acá? Esto nos habla acerca de lo que es la perseverancia de los santos. Dice acá, en el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es una gran bendición la que nosotros tenemos en nuestra vida si nosotros perseveramos en la gracia del Señor. No importa cuál sea la prueba que venga a nuestra vida, no importa cuál sea el problema que venga a nuestra vida, nosotros siempre debemos de tener la certeza de lo que tiene el subtítulo acá, de que en Cristo somos más que vencedores. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. ¿Cómo nosotros vamos a inventar excusas delante de Dios, siendo que Dios es omnisciente? Tentaciones, problemas, ofertas del mundo, muchas veces con nuestras actitudes, con nuestras decisiones, conforme a lo que nosotros queremos, prácticamente estamos rechazando la gracia del Señor. Y hay muchos cristianos que viven engañados creyendo de que al final de los días, ¿verdad?, tendrán la recompensa, lo cual el Señor ha prometido, la resurrección. Pero debemos de tener algo bien en claro, y es lo que la palabra del Señor nos enseña.
Si nosotros somos verdaderos creyentes y estamos perseverando por hacer la voluntad de Dios, sin duda alguna podemos decir con toda certeza lo que el apóstol Pablo dijo en el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero estamos hablando de que el verdadero creyente no va a tomar decisiones que vayan en contra de lo que es la palabra del Señor, porque entonces habría un desacuerdo, y es lo que no existe entre el Padre y el Hijo. Por lo tanto, no debe de existir un desacuerdo entre nosotros y nuestro Señor Jesucristo. Siempre debemos de estar de acuerdo con Él. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo dijo claramente cuál era la voluntad de Dios, quien lo había enviado. Él lo declaró, y era salvar lo que se había perdido. En el versículo 40 de San Juan capítulo 6, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad de Dios es que todos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo seamos resucitados en el día postrero. Pero notemos una cosa que no debemos de dejar pasar por alto. En el versículo 39 ha dicho, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Nosotros no debemos de cometer errores. El Señor en ningún momento va a perder a uno de los que le han sido dados. Pero eso no significa que nosotros vamos a vivir nuestra vida como nosotros queramos y diciendo de que nosotros fuimos dados por nuestro Padre a nuestro Señor Jesucristo. Y que por lo tanto, por lo que dice el versículo 39, que de todo lo que me diere, dice, yo no pierda nada. Que de todo lo que le dé el Padre no pierda nada. Él no va a perder nada. Pero nosotros sí, podemos descarriarnos, podemos perdernos. Y en aquel día que nos presentemos delante de Él, no importa lo que nosotros hagamos, nosotros estemos cantando en un privilegio, estemos sirviendo en la puerta, estemos sirviendo de diáconos, de ancianos, pastores. En aquel día la palabra dice que cuando se presenten delante de Él diciendo, Señor, Señor, en tu nombre, predicamos en tu nombre, echamos fuera demonios, el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Y eso no tiene nada que ver de que Jesucristo nos haya perdido, sino que nosotros, muchas veces por nuestra negligencia, podemos desviarnos. Por eso digo que no debemos de cometer errores. Él no perderá nada, pero estamos nosotros permaneciendo en Él. Esa es la pregunta para nosotros, si estamos permaneciendo en Él, si estamos permaneciendo en su voluntad. ¿Y por qué digo que nosotros debemos de permanecer en su voluntad? Porque hay algo en la misma palabra de Dios, ahí adelantito, en San Juan capítulo 15, otro capítulo que es bien conocido. Vamos a leer unos versículos para concluir y que veamos cuál debe de ser nuestra actitud, cuáles son los requisitos y cómo nosotros debemos de conducirnos en esta vida, ya que nosotros hemos sido dados por el Padre a nuestro Señor Jesucristo y tenemos la esperanza de ser resucitados en el día postrero. 15, leámoslo desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, dice,
y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mí. Permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Más claro no lo podemos tener. Debemos de permanecer en su palabra. Debemos de permanecer en él para dar frutos, porque como dice acá, ¿verdad? Que todo aquel que no lleve fruto será cortado. Será cortado, dice, y echado en el fuego. Nos es necesario permanecer en él y guardar sus mandamientos, si queremos que nuestro gozo sea cumplido también en aquel día postrero. La promesa es firme para todo verdadero creyente. Todo aquel que se desvía del camino está caminando en la cuerda floja y corre el peligro, como dije, de aquel día presentarse delante de nuestro Señor y tener una sorpresa de las cuales el Señor no las tiene, porque Él es omnisciente y Él conoce nuestros pensamientos. Pero nosotros sí podemos vernos, encontrarnos con una gran sorpresa en aquel día si solamente creemos en que el Señor ha dicho de que todo aquello que el Padre le diere, Él no perdería ninguno. Y vivimos una vida totalmente fuera de su voluntad. Entonces estaríamos viviendo engañados, estaríamos viviendo en una forma equivocada. Pero como dice la palabra del Señor, que todo aquel que a Él viene, Él no le echa fuera. Así es que en el momento que haya un arrepentimiento genuino, es tiempo de acercarse al Señor y ponerse a cuentas con el Señor, ponerse de acuerdo con el Señor, y de esa manera nosotros esa esperanza que tenemos de ser resucitados en el día postrero, la veremos cumplida en nuestra vida, porque es una promesa firme que viene de parte de nuestro Dios.